El millonario se casó con una mujer de talla grande como parte de una apuesta, pero lo que descubrió lo cambió todo. Lo que aprendió lo sacudió hasta la médula. Suscríbete al canal para no perderte nunca nuestras últimas historias y cuéntanos en los comentarios. ¿Qué ciudad estás viendo? Edward Sinclair, un multimillonario despiadado, estaba sentado en su ático bebiendo su whisky añejo mientras las luces de la ciudad parpadeaban debajo de él. Lo tenía todo: dinero, poder, influencia, pero el mundo se había vuelto predecible y aburrido. Eso fue hasta que su mejor amigo y rival, Daniel Grayson, sonrió con suficiencia al otro lado de la mesa de póker, haciendo una única apuesta que cambiaría la vida de Edward para siempre. «Siempre juegas a lo seguro, Edward», dijo Daniel, removiendo su vino. «Apuesto a que no podrías sobrevivir 6 meses casado con alguien completamente fuera de tu mundo». Edward arqueó una ceja. «Define fuera de mi mundo». Daniel se inclinó hacia adentro. Sus ojos brillaban. «Alguien con quien no te atreverías a ser visto. Alguien que no encaja en tu molde. Sin pulir, sin refinar. Alguien con quien la sociedad nunca esperaría que te casaras». Edward se burló, pero su ego picaba ante el desafío. «¿Y qué obtengo si gano?». Daniel sonrió. $50 millones sin ataduras, pero si fallas. Si rompes el matrimonio o te vas, pierdes la misma cantidad y tu reputación se ve afectada». Edward sonrió con suficiencia. «Trato». Su asistente compiló discretamente una lista de posibles candidatas. Mujeres que escandalizarían a la sociedad. Alguien completamente opuesto a su tipo habitual. Y luego sus ojos se posaron en ella. Amar Brooks, una mujer de talla grande, una trabajadora social, el tipo de mujer que Edward no miraría 2 veces. «Perfecto», murmuró, que no tenía idea de en qué se estaba metiendo. La asistente de Edward, Olivia, organizó una reunión con el pretexto de una asociación benéfica. Amara Brooks llegó a su oficina corporativa vestida con un sencillo vestido azul marino. Sus rizos naturales enmarcaban sus fuertes rasgos. No era como las mujeres a las que Edward estaba acostumbrado. Sumisa y pulida, ansiosa por impresionar. No. Amara entró con confianza, escaneando la lujosa oficina sin asombro. El señor Sinclair la saludó, extendiendo su mano. Edward la tomó. Su agarre fue firme, pero el de Amar fue más firme. «Señorita Brooks, gracias por venir». Se sentaron uno frente al otro. Amara habló apasionadamente sobre su organización sin fines de lucro, explicando cómo proporcionaba vivienda y educación a familias con dificultades. Edward escuchó, pero su mente estaba enfocada en su verdadera oferta. Finalmente, se inclinó hacia adelante. «Tengo una propuesta para ti». Los ojos de Amar casi se entrecerraron. «Pensé que esto era sobre financiación», dijo Edward suavemente, «pero tengo un tipo diferente de acuerdo en mente». Se cruzó de brazos. «Estoy escuchando, cásate conmigo». El silencio era denso, sofocante. Amara parpadeó, segura de que había oído mal. «Discúlpame, un contrato de matrimonio». Edward aclaró. 6 meses tendrás acceso completo a mi riqueza y recursos. Tu organización sin fines de lucro recibirá más fondos que nunca y al final nos separamos. Simple. Amar se rió. «¿Crees que puedes comprarme?» «Creo que puedo ofrecerte algo que quieres». Edward corrigió. «Piensa en las vidas que podrías cambiar». Amar lo estudió con la mandíbula apretada. Odiaba todo sobre este trato, pero la financiación podría cambiar miles de vidas. «Lo pensaré», dijo Edward. Sonrió con suficiencia. El juego había comenzado. Amara pasó la noche mirando al techo, sopesando la elección imposible: casarse con un hombre como Edward Sinclair, un multimillonario que pensaba que el dinero podía comprar cualquier cosa, era lo último que quería, pero levantarse. Su organización sin fines de lucro estaba pasando apuros. Las familias pasaban hambre, los niños estaban abandonando la escuela. Había pasado años luchando por recursos solo para que le cerraran las puertas en la cara. Ahora la oferta de Edward podría cambiarlo todo. A la mañana siguiente, ella entró en su oficina con sus propias condiciones. «Si acepto», dijo, «mantengo mi independencia, no me controlas y cada centavo que das va directamente a mi organización». Edward sonrió con suficiencia. Estuvo de acuerdo. «Y si decido irme, no hay juegos ni trucos». Su diversión parpadeó, pero asintió. Amara respiró hondo y firmó el contrato. Edward extendió su mano, su toque frío. «Felicitaciones, señora Sinclair». Se apartó al instante, resistiendo el impulso de limpiarse la palma contra el vestido,
Había hecho esto por su gente, solo esperaba poder sobrevivir. La boda era un espectáculo mediático planeado en una semana. Amara rechazó los vestidos de diseñador y se conformó con un sencillo vestido marfil. Edward, con su smoking a medida, parecía el pulido multimillonario. Intercambiaron votos sin amor. La ceremonia fue una transacción, no una unión. Los invitados de élite de Edward susurraron detrás de sus copas de champán. Porque ella, esto tiene que ser un truco publicitario. Amara los ignoró. De pie, ella no estaba allí para impresionarlos en la recepción. Edward jugó el papel de esposo encantador, pero cuando las cámaras se fueron, su tono se volvió frío. Ahora que el show terminó, hagamos esto fácil, tú haz lo tuyo, yo hago lo mío. Soy Mara, exhaló sintiendo nada más que alivio perfecto. El ático de Edward era un lugar frío y sin vida con imponentes ventanas que daban a la ciudad. Este es tu hogar ahora, dijo Amara. Dejó su bolso. Yo tomaré la habitación de invitados. Edward levantó una ceja. Como quieras. Vivían como extraños, apenas hablaban a menos que fuera necesario. Edward continuó con su lujosa vida, reuniones de negocios, fiestas exclusivas, mientras Amara se sumergía en su trabajo en Rise Up. Una noche regresó de un evento exhausto. Edward se sentó en la sala de estar iluminada removiendo su whisky. ¿Por qué pierdes tu tiempo con esa gente? Preguntó. La paciencia de amar se acabó porque esa gente importa a Edward más de lo que tu dinero alguna vez importará. Por primera vez no tuvo réplica. Edward había asumido que podía ignorar a Amara, pero algo en su desafío sin complejos lo ponía nervioso. Ella no buscó su aprobación, no intentó impresionarlo. Una noche la acompañó a un evento comunitario, la observó mientras hablaba con madres solteras, trabajadores en apuros, familias sin hogar, ofreciéndoles soluciones reales. Edward vio algo extraño. En sus ojos gratitud, confianza, respeto, cosas que el dinero no podía comprar. Nunca había sido parte de algo tan crudo, tan real. Por primera vez en su vida Edward se sintió fuera de lugar y lo odió. A medida que pasaban las semanas, Edward se obsesionó con comprender a Amara. No se parecía a nadie que él conociera. No deseaba la riqueza, no le interesaba el poder. Una noche tras otra, Gayla Edward la encontró en la cocina empacando comida para las personas sin hogar. «¿Acabas de pasar todo el día trabajando y ahora haces esto?», preguntó. «No todos dejan de preocuparse cuando termina la jornada laboral». Ella respondió. Edward la observó por una vez. No tenía nada que decir. El hielo entre ellos se estaba derritiendo, pero ninguno estaba listo para admitirlo, pero la verdadera tormenta seguía llegando. Amara siempre había confiado en sus instintos y algo sobre el repentino interés de Edward en su mundo no se sentía bien. Una noche, tarde, escuchó una conversación entre Edward y su mejor amiga, Danielle Lowe, tomándose esto demasiado en serio. Danielle rió. «Recuerda que es solo una apuesta». El corazón de Amar se detuvo. 6 meses, Edward. Luego obtienes tus 50 millones y te vas. Sintió que el piso había desaparecido debajo de ella. Este matrimonio nunca se trató de ella, se trataba del orgullo de Edward, su ego, su codicia. Cuando Edward se dio la vuelta, encontró a Amara parada en la puerta con los ojos encendidos de furia. «¿Es esto cierto?», exigió con una voz afilada como un cuchillo. Edward abrió la boca, pero por primera vez las palabras le fallaron. Amara no esperó una respuesta. Agarró sus llaves y salió. Edward había ganado la apuesta, pero había perdido algo mucho más valioso. Edward se sentó en su ático mirando el anillo de bodas en su mano, sintiendo un extraño vacío en el pecho. Esto era lo que quería. No era el desafío, el juego, la victoria. Entonces, ¿por qué sentía que lo había perdido todo? A la mañana siguiente su asistente le entregó una carpeta. La organización sin fines de lucro de Amar sigue funcionando. Ella no olió tu dinero. El agarre de Edward en la carpeta se apretó. Ella nunca había ido tras su riqueza. Ella había sido real desde el principio y él había destruido lo único bueno en su vida. Por primera vez Edward no ahogó sus arrepentimientos en whisky o distracciones. En lugar de eso fue a levantarse. Amar no estaba allí, pero vio el impacto de su trabajo. Familias. Ella había salvado niños, tener una segunda oportunidad. Él no solo escribió un cheque, se arremangó y comenzó a ayudar a los voluntarios. Se burló de él al principio, pero no se detuvo. Por primera vez, no estaba tratando de ganar, estaba tratando de ser mejor. Semanas después, Edward encontró a Amara afuera del centro comunitario. Ella lo vio y se cruzó de brazos. «¿Qué quieres disculparte?», se burló. «Las disculpas no arreglan las traiciones». Edward asintió. «No estaba allí para discutir, nunca te merecí», lo admitió, «pero quiero ser el tipo de hombre que sí lo hace». Amara lo estudió por primera vez.
Edward Sinclair no era un multimillonario, un jugador o un manipulador, solo era un hombre que intentaba arreglar las cosas. Pasaron los meses, Edward no presionó, siguió trabajando, apareciendo, demostrando que esto ya no era un juego. Una noche, cuando Amara cerró el centro comunitario, encontró a Edward esperando afuera. Ella suspiró, «¿Todavía aquí? Siempre». Lo miró largamente y con atención. El hombre que una vez la trató como una apuesta se había ido. «Realmente cambiaste». Dijo, «tenía que hacerlo». Edward respondió, una pequeña sonrisa casi imperceptible tiró de sus labios. «Ya veremos». Pasó junto a él, pero esta vez no se alejó. Edward finalmente había ganado algo que valía la pena conservar. Edward pensó que podía jugar el juego y ganar. Pero al final se dio cuenta de que algunas cosas, la confianza, el amor y la integridad no se pueden comprar. ¿Crees que Amara debería darle una segunda oportunidad o su traición fue demasiado profunda para arreglarla? Déjanos saber en los comentarios.